Dicen que el tiempo lo cura todo, que el dolor se desvanece con los años como la niebla bajo el sol de la mañana. Mienten. El tiempo no es un médico, es solo un verdugo cruel que nos obliga a revivir el momento exacto en que nuestra vida se hizo pedazos, una y otra vez, con una precisión quirúrgica. ¿Saben qué es lo peor de la traición? Que nunca viene de un enemigo declarado, siempre viene disfrazada de justicia, de ley, de un apretón de manos firme y una sonrisa en los noticieros. Yo pensaba que el infierno era un lugar de fuego y azufre, pero me equivoqué. El infierno es una silla vacía en la mesa de la cocina y el silencio ensordecedor de una habitación infantil que nunca más se volverá a abrir. Doña Elena estaba sentada junto a la ventana del café El Refugio, mirando fijamente su reloj de pulsera. Las manecillas marcaban las 3 de la tarde. Exactamente hace un año, en este preciso minuto, su universo había colapsado. Era jueves, finales de septiembre, y el cielo estaba gris, cargado de esa lluvia pesada que presagia el invierno. El café estaba casi vacío, situado estratégicamente frente a la entrada del cementerio municipal. Elena venía aquí religiosamente desde hacía 12 meses. No porque el café fuera bueno. De hecho, era terrible, servían un café soluble con un regusto a caramelo quemado que le revolvía el estómago. Pero desde esa mesa, a través del cristal sucio por la lluvia, podía ver las puertas de hierro forjado del camposanto. Detrás de esas rejas descansaba su Sofía. Su pequeña Sofía. Solo tenía 14 años. Una niña con toda la vida por delante. Las notas del colegio, el primer amor, la universidad, la boda, sus propios hijos, todo eso había sido borrado. En su lugar, ahora solo había mármol frío, una fotografía enmarcada en plata y crisantemos frescos que Elena traía cada semana. Dio un sorbo a su taza y hizo una mueca. La camarera, una mujer robusta de mediana edad con cara de pocos amigos, ya ni siquiera se acercaba a preguntar si necesitaba algo más. Se había acostumbrado a la presencia de esa anciana silenciosa con su abrigo gris desgastado, que pedía un solo café, se sentaba exactamente una hora y se marchaba dejando el cambio como propina. Un autobús pasó por la calle y frenó en la parada. Bajaron 3 personas, un chico con mochila, una mujer cargada de bolsas y una niña con una chaqueta roja. Elena sintió ese espasmo familiar en el pecho, como si una mano invisible le estrujara el corazón. Apartó la mirada rápidamente. Cada vez que veía a una niña de esa edad, algo se rompía dentro de ella. La niña de la chaqueta roja se rió, corrió hacia su madre y le tomó la mano. Elena cerró los ojos con fuerza. Sofía también amaba el color rojo. Tenía un abrigo rojo precioso que usaba el otoño pasado para ir a sus clases de música. Hace un año, Sofía salía de la escuela de música por la tarde. No era tarde, apenas las 5. La niña se detuvo en el paso de peatones frente al centro comercial La Aurora. Esperó la señal verde, dio un paso sobre las líneas blancas y entonces sucedió. Una camioneta negra, un monstruo de metal y cromo, salió de la curva a una velocidad aterradora. No frenó. No se detuvo. Simplemente la arrolló y siguió su camino, dejando en el asfalto un cuerpo pequeño y partituras musicales esparcidas como hojas muertas. Los testigos dijeron que la niña voló varios metros. Dijeron que el conductor ni siquiera intentó esquivarla. La ambulancia se llevó a Sofía, pero los médicos lucharon en vano durante 3 horas. Múltiples fracturas, hemorragia interna, trauma craneal severo. A medianoche,
el cirujano salió a hablar con Elena, con su hijo Carlos y su nuera Lucía. Hicimos todo lo que pudimos, dijo. Esas palabras, diseñadas para consolar, solo sirvieron para abrir la herida en canal. Atraparon al conductor rápido, 2 días después. Mateo, un chico de 25 años, desempleado, ahogado en deudas, buscado por impago de multas. Era una paradoja viviente, un desempleado conduciendo una camioneta que costaba lo mismo que un apartamento de lujo en el centro. En el interrogatorio, Mateo lo admitió todo al instante. Dijo que iba rápido, que no vio a la niña, que entró en pánico y huyó. En el juicio lloró. Pidió perdón de rodillas. Repitió una y otra vez que estaba listo para cualquier castigo. Le dieron 7 años de prisión. Caso cerrado. Página pasada, como dijo el fiscal con una sonrisa satisfecha. Pero doña Elena no le creía. No sabía por qué, no tenía pruebas, solo una intuición de madre, de abuela, que le gritaba que todo aquello era una farsa. Ese chico, Mateo, la miraba de una forma extraña durante las audiencias. No había odio en sus ojos, ni la indiferencia fría de un criminal. Había una tristeza desesperada, una resignación absoluta. Parecía que él también era una víctima, como si quisiera gritar algo pero tuviera la garganta cosida con alambre de púas. Cuando el juez leyó la sentencia, Mateo estaba de pie, con la cabeza baja, y sus labios se movían sin sonido. ¿Estaba rezando? ¿O se estaba despidiendo de alguien? Elena intentó hablar de esto con su hijo. Carlos solo agitaba la mano, cansado, derrotado. Mamá, cálmate. Él está en la cárcel. Ya pagó. No te tortures más. Nada nos devolverá a Sofía. Su nuera Lucía, la madre de Sofía, estaba peor. No podía ni escuchar hablar del accidente sin caer en una crisis nerviosa. Vivía medicada, un fantasma en su propia casa. Elena intentó hablar con el abogado de la familia, pero el hombre se encogió de hombros con esa arrogancia típica de los que cobran por hora. Doña Elena, tenemos todas las pruebas, la confesión del acusado, los peritajes. Él es culpable, él mismo lo admitió. ¿De qué está hablando? Incluso fue a la policía, intentó hablar con el detective a cargo. La escucharon por cortesía, asintieron y le pidieron que no interfiriera. Entiendo su dolor, señora, pero el caso está resuelto. El culpable está pagando. Déjelo ir. Así que calló. Vivió 1 año en ese silencio asfixiante. Enterró a su nieta, ayudó a su nuera a no hundirse del todo, vio a su hijo ahogarse en el trabajo y en el alcohol barato para poder dormir. Y ella, Elena, venía cada jueves a este café con su café soluble, mirando las puertas del cementerio, esperando una respuesta que nunca llegaba. Hoy se cumplía 1 año y 1 día desde el funeral. En el café sonaba una radio baja, una canción pop sobre amores pasajeros. En la mesa de al lado, un hombre con ropa de trabajo comía unas empanadas y miraba su teléfono. La vida seguía. El mundo no se había detenido porque una niña de 14 años hubiera muerto. La gente comía, reía, se quejaba del clima. Y en algún lugar bajo la tierra húmeda, Sofía se convertía en polvo. Disculpe, ¿está ocupado este asiento? La voz masculina la sobresaltó. Elena levantó la vista. Junto a su mesa estaba un hombre de unos 40 y tantos años. Constitución fuerte, pelo corto, chaqueta oscura y vaqueros.
Tenía un rostro curtido, marcado por líneas profundas alrededor de los ojos. Su mirada era atenta, analítica, pero no agresiva. En su muñeca llevaba un reloj negro y en sus manos. Elena notó que sus nudillos estaban magullados, con rasguños frescos, como si hubiera estado peleando o golpeando una pared recientemente. Por favor, asintió Elena, aunque el café estaba lleno de mesas vacías. El hombre se sentó frente a ella. Hizo un gesto a la camarera y pidió un expreso. Luego, se quedó en silencio unos segundos, mirando a Elena fijamente. Ella sintió una punzada de inquietud. No la miraba como un cliente casual. La miraba como alguien que tiene una misión. «Doña Elena, ¿verdad?», preguntó él en voz baja. El corazón de Elena dio un vuelco. Apretó los dedos alrededor de la taza caliente. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre?». «Soy Javier», dijo él, omitiendo su apellido. «Soy investigador privado. Perdone que la aborde así, pero no tengo mucho tiempo y necesito hablar con usted sobre Sofía». Al escuchar el nombre de su nieta en boca de un extraño, Elena sintió que el aire se volvía sólido. «¿Cómo se atreve?», comenzó a decir, con la voz temblando de indignación. Pero él levantó un dedo, pidiendo silencio. Su gesto fue autoritario pero urgente. 18 de septiembre del año pasado, la interrumpió, suave pero firme. Tarde. Cruce de la avenida principal frente al centro comercial La Aurora. Una camioneta negra, SUV de lujo. Su nieta cruzaba en verde. El vehículo iba a 120 kilómetros por hora en una zona de 60. El conductor no frenó. Huyó hacia la carretera de circunvalación. 2 días después, detuvieron a Mateo. Él confesó todo en el primer interrogatorio. Le dieron 7 años. Caso cerrado. Elena lo miraba paralizada, incapaz de respirar. Él lo sabía todo. Cada detalle que le había quemado el alma durante un año. La camarera trajo el expreso. Javier esperó a que se alejara, luego se inclinó sobre la mesa, invadiendo el espacio personal de Elena. Su voz bajó a un susurro conspirativo. «Usted tenía razón, Elena. En la cárcel hay un hombre inocente». Elena se agarró al borde de la mesa para no caerse de la silla. La sangre le martilleaba en las sienes. «¿De qué está hablando?», susurró ella. «Mateo no conducía esa camioneta», dijo Javier, clavando sus ojos en los de ella. Quien iba al volante era otro hombre. Un hombre muy poderoso. Alguien con dinero, conexiones y la capacidad de comprar conciencias como quien compra el pan. Le pagó a Mateo $50,000 para que asumiera la culpa. $50,000. La cifra sonó absurda, obscena. Una fortuna para un chico que debía hasta el alquiler. ¿Pero por qué? La voz de Elena era un hilo. ¿Por qué aceptaría ir a la cárcel? Por su madre, respondió Javier secamente. Marta, la madre de Mateo, tiene cáncer. Estadio 4. Páncreas. El tratamiento costaba una fortuna. Terapias experimentales, medicamentos importados. La familia no tenía nada. El padre murió hace años. Mateo era cargador en el mercado. Cuando su madre enfermó, empezó a pedir préstamos. Bancos, usureros, microcréditos. Los intereses lo estaban devorando. Ya lo buscaban para romperle las piernas.
Y en ese momento aparecieron los abogados del verdadero asesino. Javier hizo una pausa, bebió un sorbo de café y continuó, con una mueca de asco, no por el café, sino por la historia que contaba. Le dijeron, confiesa que ibas conduciendo. Te damos $50,000. Tu madre recibe el mejor tratamiento en la capital. Te pondremos un abogado de lujo que te conseguirá una pena mínima. 2 o 3 años por buen comportamiento. Sales limpio y con dinero. Pero lo engañaron. Le dieron 7 años. El abogado fue un mediocre puesto a propósito para perder. Y la madre se está muriendo igual. El dinero se acabó y el tratamiento no funcionó. Elena se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Su intuición no había fallado. Todo el sistema estaba podrido. Habían comprado a la policía, al juez, a los peritos. Y el verdadero asesino de su nieta estaba libre, respirando el mismo aire que ella, durmiendo en una cama de seda mientras Sofía se pudría en un ataúd. ¿Quién?, preguntó ella, con una voz que venía desde lo más profundo de su dolor. ¿Quién conducía? Javier miró a los lados, asegurándose de que nadie escuchaba. Damián Varga. ¿Le suena el nombre? Elena asintió lentamente. Claro que le sonaba. Damián Varga. El magnate de la construcción. El dueño de la mitad de los centros comerciales de la ciudad, incluido la Aurora, donde murió Sofía. Un hombre intocable. Sus fotos estaban en las vallas publicitarias, sonriendo junto al gobernador, inaugurando parques, donando a la caridad. Un pilar de la comunidad. Varga iba borracho, continuó Javier. Se puso al volante de su camioneta a las 5 de la tarde. Iba celebrando un contrato millonario. Cuando atropelló a su nieta, entró en pánico y huyó. En menos de 24 horas, su equipo de limpieza ya estaba trabajando. Necesitaban un chivo expiatorio y encontraron a Mateo. El candidato perfecto. Pobre, desesperado y con una madre moribunda. Elena escuchaba y sentía que el mundo giraba al revés. Era una pesadilla lógica. Demasiado lógica. Compraron la investigación, dijo Javier. El detective a cargo recibió un sobregrueso para mirar hacia otro lado. Reescribieron los informes. Las cámaras de seguridad del centro comercial casualmente no funcionaron ese día. Todo limpio. Todo perfecto. Excepto por una cosa. Hubo un testigo. Elena levantó la cabeza de golpe. ¿Un testigo? Una chica. Camila. Estudiante de Derecho, 23 años. Estaba parada frente a una vitrina cuando pasó todo. Lo vio. Y no solo lo vio, Elena. Hizo una foto con su celular. La matrícula y, reflejado en el cristal de la tienda, el rostro del conductor. Ella fue a la policía esa misma noche. ¿Y sabe qué pasó? Elena negó con la cabeza, temiéndose lo peor. Sus declaraciones se perdieron. Las fotos desaparecieron de la base de datos. La empezaron a presionar. Llamadas anónimas, amenazas, problemas en la universidad. Le dijeron que estaba loca, que había visto mal. La pobre chica casi pierde la razón. Ahora vive escondida, aterrorizada. Su testimonio fue descartado antes de llegar al juicio. Javier suspiró y se frotó la cara con las manos marcadas. Yo era policía, Elena.
Llevaba 8 años en el cuerpo. Cuando vi cómo cerraban el caso de Mateo tan rápido, empecé a hacer preguntas. Me pareció sospechoso. Encontré las inconsistencias, encontré a Camila. Intenté elevar una queja. ¿El resultado? Me despidieron por abuso de autoridad. Me quitaron la placa y la pistola. Pero no me quitaron la memoria. Me hice detective privado y llevo 1 año detrás de esto. Tengo grabaciones, Elena. Tengo los movimientos bancarios que demuestran el pago a la madre de Mateo. Y tengo a Camila, que aún guarda una copia de esa foto. Elena sentía una mezcla de horror y esperanza. Había pruebas. Había un camino. En 2 días tendré la pieza final, dijo Javier, bajando aún más la voz. El hombre que negoció directamente con Mateo en nombre de Varga. Su asistente personal. Está dispuesto a hablar a cambio de protección. Si consigo su testimonio grabado, tendremos todo para destruir a Varga, a la policía corrupta y a todo este sistema maldito. Javier miró por la ventana. Una camioneta negra pasó lentamente por la calle. El detective se tensó, siguiendo el vehículo con la mirada hasta que desapareció. Pero escúcheme bien, porque esto es peligroso, dijo, volviéndose hacia ella. Ellos saben que estoy cerca. Me han amenazado. Me siguen. Esa camioneta que acaba de pasar, es la 3ª vez que la veo hoy. Si algo me pasa, usted debe continuar. No deje que esto muera. Sacó una cartera de cuero desgastado, tomó un billete y un bolígrafo. En el reverso de un recibo viejo, escribió un número de teléfono con trazos rápidos y angulosos. Llámeme pasado mañana por la noche. A las 8 en punto. Si contesto, significa que ganamos. Si no contesto, entonces busque a Camila. Vive en la calle 23, número 61. Dígale que va de mi parte. La palabra clave es justicia. Ella entenderá. Javier puso el papel en la mano de Elena y cerró los dedos de ella sobre él. Usted es una mujer fuerte, doña Elena. La he observado. No se ha rendido. No se tragó las mentiras. Usted es la única que puede terminar esto. Por Sofía. Por Mateo. Por todos nosotros. Se levantó de golpe, sin esperar el cambio del café, y salió del local a paso rápido, mezclándose con la lluvia gris. Elena se quedó sola, con el papel arrugado en la mano. Miró los números escritos con tinta azul. Dentro de ella, el dolor sordo y constante que la había acompañado durante 1 año comenzó a cambiar. Ya no era solo tristeza. Era algo más caliente. Más violento. Era odio. Varga. Damián Varga. Ese nombre resonaba en su cabeza como un tambor de guerra. Habían matado a su niña. Habían comprado su libertad. Pero cometieron un error. La subestimaron. Pensaron que era solo una vieja triste que iba al cementerio a llorar. No sabían que una abuela herida es más peligrosa que cualquier soldado. Elena guardó el papel en su bolsillo, se secó las lágrimas y se puso de pie. Por primera vez en 1 año, no se sentía cansada. Se sentía lista. Doña Elena salió del café El Refugio con el papel arrugado en el bolsillo, sintiendo como el frío de la tarde se colaba bajo su abrigo. Pero por primera vez en 1 año, el frío no le importaba. Caminó hacia las puertas del cementerio, sus pasos resonando con una firmeza nueva sobre el pavimento mojado.
Ya no era la viuda encorvada que arrastraba los pies, era una mujer con un objetivo. Atravesó las hileras de lápidas grises hasta llegar al rincón donde descansaba Sofía. El viento sacudía las ramas de los árboles, haciendo caer una lluvia de hojas muertas sobre el mármol negro. Elena se arrodilló, sin importarle el barro que manchaba sus rodillas. Acarició la foto de su nieta, esa imagen congelada de un verano feliz en la finca, donde Sofía reía con un ramo de flores silvestres en las manos. Sofía, mi niña, susurró, y su voz no tembló. Perdóname. Perdóname por haber estado ciega tanto tiempo. Perdóname por haber creído que el llanto era suficiente homenaje. Me equivoqué. Las lágrimas no traen justicia. Las lágrimas solo riegan el dolor. Pero te juro, aquí y ahora, que esto termina. Sé quién lo hizo. Sé quién te arrancó de mi lado. Y te prometo que no descansaré hasta que paguen. Todos ellos. Desde el que conducía hasta el que firmó los papeles para encubrirlo. El viento sopló más fuerte, como si la niña le respondiera desde el otro lado. Elena cerró los ojos y respiró hondo, llenando sus pulmones de ese aire húmedo y cargado de olor a tierra. Cuando los abrió, ya no había dudas. Se levantó, se sacudió el barro del abrigo y miró al cielo plomizo. Faltaban 48 horas para la llamada. 2 días. Un abismo de tiempo. Pero ella esperaría. Y cuando llegara el momento, golpearía con la fuerza de un huracán. Elena regresó a casa en autobús. La ciudad pasaba por la ventana, indiferente a su tormenta interior. Edificios grises, vallas publicitarias, gente corriendo bajo la lluvia. Todo parecía normal, pero para ella, el mundo había cambiado de color. Ahora veía las sombras. Veía la corrupción escondida detrás de las fachadas de cristal. Esa noche durmió mal, despertando a cada hora, con la imagen de Javier, el detective, y sus manos magulladas grabada en la mente. Al día siguiente, la espera fue una tortura. Elena limpió la casa 2 veces, ordenó armarios que ya estaban ordenados, preparó comida que no tenía hambre de comer. A las 9 de la mañana, no pudo resistir y marcó el número que Javier le había dado. 1 tono. 2 tonos. 3. Luego, el buzón de voz. El abonado no está disponible. Elena colgó, sintiendo un nudo en el estómago. Calma, se dijo. Dijo que llamara mañana por la noche. Hoy debe estar ocupado, escondiéndose, reuniendo las pruebas. Pero la ansiedad es un animal que no entiende de razones. A las 3 de la tarde volvió a llamar. Buzón de voz. A las 6, lo mismo. El silencio del teléfono era más aterrador que cualquier grito. Llegó el día señalado. El día de la verdad. Elena se levantó antes del amanecer. Las horas se arrastraban como insectos heridos. A las 8 de la noche en punto, con el corazón latiendo en la garganta, marcó el número una vez más. Esta vez no hubo tonos de llamada. Solo un pitido seco y una voz metálica, impersonal, que dictó la sentencia: el número marcado no existe o ha sido dado de baja. Elena dejó caer el teléfono sobre la mesa. No existe. No es que estuviera apagado o fuera de cobertura. El número había sido borrado. Javier había desaparecido. A la mañana siguiente, impulsada por una mezcla de pánico y terquedad, Elena volvió al café El Refugio. Necesitaba confirmar que no se había vuelto loca,
que Javier era real. El local estaba casi vacío. La misma camarera de siempre limpiaba la barra con un trapo sucio. Disculpe, dijo Elena, acercándose. Anteayer estuve aquí, sentada en esa mesa. Estaba con un hombre. 40 años, chaqueta oscura, pelo corto. ¿Lo recuerda? La camarera la miró con ojos cansados y vacíos. Señora, aquí entra mucha gente. Pero él habló con usted, insistió Elena, elevando un poco la voz. Pidió un expreso. Estuvimos hablando un buen rato. Se fue rápido, sin esperar el cambio. La mujer se encogió de hombros, con una indiferencia que helaba la sangre. No recuerdo a ningún hombre. Usted siempre viene sola. Se sienta, toma su café y se va. No he visto a nadie más. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Había imaginado todo el encuentro? No. Imposible. Tenía el papel con el número. Tenía la rabia. La camarera mentía. O simplemente no le importaba. O quizás alguien le había dicho que olvidara. Salió del café con la respiración agitada. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Caminó sin rumbo hasta llegar al mercado municipal. El bullicio de la gente, los gritos de los vendedores de fruta, el olor a pescado y especias, todo eso solía abrumarla, pero hoy le servía de camuflaje. Se mezcló entre la multitud, buscando anonimato. Estaba eligiendo unos tomates cuando sintió un roce ligero en su costado. Un toque sutil, casi imperceptible, como el ala de un pájaro. Se giró de golpe. Detrás de ella solo había un río de gente. Una señora con un carrito, un joven con audífonos, un hombre cargando cajas. Nadie sospechoso. Nadie que la mirara. Elena siguió caminando, pero instintivamente metió la mano en el bolsillo de su abrigo, donde guardaba el monedero. Sus dedos tocaron algo que no estaba ahí antes. Un papel doblado en 4 pliegues pequeños. El corazón le dio un vuelco violento. Se escondió detrás de un puesto de flores y desdobló la nota con manos temblorosas. Era una hoja arrancada de una libreta barata. La letra era apresurada, nerviosa, pero inconfundible. Era la misma caligrafía angulosa del detective. Van a por todas. Tiene que irse. No confíe en nadie con uniforme. Busque a Camila. Elena leyó la nota 3 veces. Van a por todas. Eso significaba que Javier había sido descubierto. Que lo habían atrapado o que estaba huyendo por su vida. Y no confíe en nadie con uniforme. La policía. La policía era el enemigo. Elena guardó la nota y miró a su alrededor. El mercado, antes un lugar cotidiano, ahora parecía un campo de minas. Cualquiera podía ser un espía. Cualquiera podía estar observándola. Pero el miedo, en lugar de paralizarla, se transformó en combustible. Javier se había arriesgado para advertirle. No podía fallarle. Busque a Camila. Calle 23, número 61. Código, Justicia. Elena salió del mercado, paró un taxi y dio la dirección. No iba a huir. No iba a esconderse en su casa a esperar que vinieran por ella. Iba a atacar. El edificio en la calle 23 era un bloque de apartamentos antiguos en la periferia, con la pintura descascarada y grafitis en la entrada.
Elena subió hasta el tercer piso por las escaleras, ya que el ascensor estaba averiado. Encontró la puerta 61. Respiró hondo, alisó su abrigo y tocó el timbre. Silencio. Luego, el sonido de pasos sigilosos al otro lado. La mirilla se oscureció. ¿Quién es?, preguntó una voz femenina, tensa, asustada. Soy Elena Belevtsova, dijo ella, con voz clara. Necesito hablar con Camila. Hubo una pausa larga. No conozco a ninguna Elena. Váyase. Vengo de parte de Javier, dijo Elena, pegándose a la puerta. Él me dio un mensaje. La palabra es justicia. El sonido de la cadena de seguridad deslizándose fue el ruido más fuerte en el pasillo. La puerta se abrió unos centímetros. Un ojo castaño, rodeado de ojeras profundas, la observó con desconfianza. Luego, la puerta se abrió por completo. Ante ella estaba una chica joven, no más de 23 años, pero que parecía llevar el peso del mundo sobre los hombros. Tenía el pelo oscuro recogido en una coleta desordenada y vestía una sudadera gris demasiado grande. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando hacía poco. ¿Usted es la abuela de la niña?, preguntó Camila en un susurro. Sí, asintió Elena. Soy la abuela de Sofía. Camila bajó la mirada, avergonzada, y se hizo a un lado. Entre, por favor. Rápido. El apartamento era minúsculo. Un sofá-cama, una mesa llena de libros de derecho y apuntes, y una laptop abierta brillando en la penumbra. Las persianas estaban bajadas. Olía a encierro y a miedo. Javier ha desaparecido, dijo Elena sin rodeos, sentándose en una silla de madera. Su teléfono no existe. Y hoy me dejaron esta nota en el bolsillo. Le tendió el papel a la chica. Camila lo leyó y se cubrió la boca con la mano. Lo han atrapado, murmuró, con la voz rota. Sabía que pasaría. Le dije que era demasiado peligroso. Le dije que Varga no perdona. ¿Quiénes son ellos, Camila?, preguntó Elena. ¿De quién tenemos que protegernos? De todos, dijo Camila, dejándose caer en el sofá. De los abogados de Varga, de sus matones, de la mitad de la policía de la ciudad. Cuando intenté declarar hace un año, convirtieron mi vida en un infierno. Me siguieron, amenazaron a mis padres, pincharon mis ruedas. El decano de mi facultad me sugirió que si quería graduarme, debía dejar de inventar historias. Me quebraron, señora. Tuve miedo. Y por mi culpa, un inocente está en la cárcel y un asesino está libre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la joven. Era la imagen de la derrota absoluta. Pero Elena no había ido allí para consolar, sino para reclutar. No es tu culpa que el sistema sea corrupto, dijo Elena con dureza. Pero será tu culpa si te quedas aquí sentada llorando mientras ellos ganan. Camila levantó la cabeza, sorprendida por el tono de la anciana. ¿Qué quiere que haga? Javier tenía las pruebas. Las grabaciones, los documentos. Si él no está, no tenemos nada. Tenemos lo que tuviste, dijo Elena. Tenemos tu testimonio. Y tenemos las fotos. Javier dijo que guardabas copias. Sí, las tengo en la nube. Pero la policía dijo que no eran claras, que... Al diablo con lo que dijo la policía. Interrumpió Elena, golpeando la mesa con la palma de la mano.
La policía está comprada. No vamos a ir a la policía. Vamos a ir a por ellos nosotros mismas. Enséñame esas fotos. Camila, temblando ligeramente, se acercó a la laptop y abrió una carpeta oculta. Elena se ajustó las gafas y miró la pantalla. Ahí estaba. La camioneta negra, inconfundible. La matrícula nítida. Y en la segunda foto, un reflejo en el cristal de una tienda. Era borroso, sí, pero se distinguían los rasgos. Un hombre de unos 50 años, cara cuadrada, pelo canoso. Es él, dijo Elena, sintiendo una oleada de odio puro. Es Damián Varga. Lo he visto en las noticias 1000 veces. Sí, es él, confirmó Camila. Hice comparaciones biométricas por mi cuenta. Coincide perfectamente. Pero un juez corrupto dirá que es circunstancial. Necesitamos más, dijo Elena, pensando rápido. Javier habló de un periodista. Un tal Alejandro. Dijo que era el único honesto. Alejandro, Camila asintió. Alejandro Morales. Escribe para el Heraldo Independiente. Es un diario pequeño, pero él es valiente. Me contactó hace un año, pero yo lo rechacé. Tenía miedo. Llámalo, ordenó Elena. Ahora mismo. ¿Ahora? Ya no hay tiempo para el miedo, niña. Si Javier está muerto o capturado, nosotras somos las siguientes. Nuestra única defensa es el ataque. Haz que esto sea público. Llámalo. Camila miró a la anciana. Vio en sus ojos algo que no había visto en nadie en mucho tiempo, una determinación de acero, una voluntad inquebrantable. Asintió, sacó su teléfono y buscó un contacto. Marcó. Puso el altavoz. Sí. Contestó una voz masculina, rápida, impaciente. Alejandro, soy Camila. La testigo del caso Varga. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz cambió, volviéndose más alerta. Camila. Pensé que nunca volvería a saber de ti. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Y necesito tu ayuda. Estoy con la abuela de la niña que murió. Y creo que han ido por Javier, el detective. Tenemos que vernos. Una hora después, Elena y Camila estaban sentadas en la redacción de El Heraldo Independiente. Era un lugar caótico, lleno de papeles, tazas de café vacías y el ruido constante de teclados. Alejandro Morales las recibió en una pequeña sala de reuniones. Era un hombre delgado, con gafas de montura gruesa y aspecto de no haber dormido en 3 días. Escuchó la historia de Elena sin interrumpir. Cuando Camila le enseñó las fotos en la laptop, silbó por lo bajo. Esto es dinamita, dijo Alejandro. Pero tienen razón. Legalmente, los abogados de Varga destrozarían estas fotos en 5 minutos. Dirían que es pareidolia, que es un montaje, cualquier cosa. Necesitamos algo sólido. Un documento, una confesión, una ruta del dinero. Javier mencionó a la madre de Mateo, dijo Elena. Marta. Dijo que a ella le pagaron el tratamiento. $50,000. Si logramos que ella hable, si logramos que nos diga quién le llevó el dinero. Es arriesgado, dijo Alejandro, frotándose la barbilla. Esa mujer debe estar vigilada. Y si está tan enferma como dicen. Es nuestra única opción, dijo Elena.
Tenemos que ir a verla. Hoy. Alejandro asintió. Se levantó y tomó una grabadora digital de su escritorio. Vamos. Yo conduzco. Si esto explota, quiero estar en primera fila. El viaje hasta la casa de Marta fue silencioso. Vivía en los suburbios, en un barrio obrero de calles estrechas y casas humildes. El número 17 de la calle Los Pinos era un edificio gris y triste. Subieron al segundo piso. El olor a humedad y a medicina barata impregnaba el pasillo. Camila tocó el timbre. Tardaron en abrir. Finalmente, la puerta se entreabrió y apareció una mujer que parecía un espectro. Marta estaba consumida por la enfermedad. Su piel era amarilla, pegada a los huesos, y sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras. Se sostenía en el marco de la puerta como si el aire pesara demasiado. Sí. Su voz era un susurro ronco. Señora Marta, soy Elena Beletsova. La abuela de la niña que murió en el accidente. Marta palideció aún más, si es que eso era posible. Se llevó una mano al pecho. Dios mío, murmuró. ¿Vienen a insultarme? Tienen derecho. Mi hijo la mató. No, Marta, dijo Elena, dando un paso adelante. Su voz era suave, pero firme. Su hijo no mató a nadie. Y usted lo sabe. La mujer tembló. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pánico. No sé de qué me habla. Váyanse, por favor. Sabemos lo del dinero, intervino Camila. Sabemos los $50,000. Sabemos que vinieron unos hombres y le ofrecieron pagar su tratamiento a cambio de que Mateo se sacrificara. Marta rompió a llorar, un llanto silencioso y desesperado. Intentó cerrar la puerta, pero Elena puso la mano suavemente sobre la madera. Marta, escúcheme. Mi nieta está muerta. Su hijo está pudriéndose en una celda por un crimen que no cometió. Y el verdadero asesino sigue libre, riéndose de todos nosotros. Usted se está muriendo, Marta. ¿Quiere irse de este mundo con esa carga en el alma? ¿Quiere dejar a su hijo solo en la cárcel para siempre? La mujer moribunda miró a Elena. Vio el dolor compartido. Vio la verdad que había estado ocultando durante un año. Lentamente, se apartó de la puerta y las dejó pasar. El apartamento era pobre, pero estaba limpio. Sobre la mesa había frascos de pastillas y estampitas de santos. Se sentaron en el pequeño salón. Alejandro puso la grabadora sobre la mesa y la encendió. Cuéntenos todo, Marta, dijo Elena. Por Mateo. Por Sofía. Marta tomó aire, un sonido rasposo y doloroso. Fue hace un año. Yo acababa de recibir el diagnóstico. Cáncer de páncreas. Terminal, a menos que me operaran en la capital y me dieran un tratamiento experimental. Costaba una fortuna. Mateo, mi pobre Mateo estaba desesperado. Trabajaba de sol a sol, pero no alcanzaba. Empezó a pedir prestado a gente mala. Se detuvo para toser. Camila le ofreció un vaso de agua. Marta bebió y continuó. Una noche, vinieron dos hombres. Hombres de traje, con relojes caros. No eran prestamistas. Eran diferentes. Dijeron que representaban a un señor muy importante. Hablaron con Mateo en la cocina. Yo escuché que le ofrecían un trato. Salvas a tu madre o te hundes.
Eso le dijeron. ¿Reconoció a alguno de ellos? Preguntó Alejandro, inclinándose hacia adelante. El que hablaba, el jefe. Era un hombre gordo, con gafas, calvo. Se llamaba Víctor. Víctor Trebuchov. Lo llamaban el financiero. Alejandro sacó su teléfono rápidamente, buscó una foto y se la mostró a Marta. ¿Es este hombre? Marta entrecerró los ojos y asintió. Sí. Ese es. Víctor. Él le dijo a Mateo que si aceptaba la culpa, me depositarían el dinero al día siguiente. Y lo hicieron. 3 millones de pesos, $50,000. Aparecieron en mi cuenta 2 días después del arresto de mi hijo. Marta miró a Elena, suplicante. Me gasté el dinero en médicos, en hospitales. Pensé que si me curaba, el sacrificio de Mateo valdría la pena. Pero míreme, me estoy muriendo igual. El dinero no sirvió de nada. Solo sirvió para condenar a mi hijo. Soy una mala madre. Vendí la vida de mi hijo por unos meses más de esta agonía. Elena se levantó y abrazó a la mujer. Sintió los huesos frágiles bajo la ropa. No había odio hacia ella. Solo una inmensa tristeza compartida. Ambas eran víctimas del mismo monstruo. Ya no, Marta, dijo Elena. Ya no. Hoy vamos a empezar a arreglar esto. Su testimonio va a liberar a su hijo. Alejandro detuvo la grabación. Sus ojos brillaban. Tenemos el nombre, dijo. Víctor Trebuchov. El director financiero de Varga. La mano derecha que mueve el dinero sucio. Y tenemos la confirmación del soborno. Esto cambia el juego. Pero Elena sabía que no era suficiente. Una grabación de una anciana moribunda podía ser desestimada. Necesitaban la prueba física. Necesitaban lo que Javier había encontrado antes de desaparecer. Javier dijo que tenía los registros bancarios, dijo Elena. Y las grabaciones de las llamadas. Todo eso debe estar en algún lugar. Si Javier era inteligente, y lo era, dijo Alejandro, no lo tendría en su casa. O tal vez sí, pero muy bien escondido. Tenemos que ir a su apartamento, dijo Camila. Antes de que los hombres de Varga lo limpien todo. Es un allanamiento, advirtió Alejandro. Si nos pillan, vamos a la cárcel. Elena se ajustó el abrigo. Su mirada era fría, calculadora. Ya estamos en guerra, Alejandro. En la guerra no hay allanamientos, hay misiones. Vamos a buscar esa maldita prueba. Salieron del edificio bajo la lluvia, 3 figuras pequeñas contra un imperio de sombras. Pero ahora tenían un nombre, tenían una confesión y, lo más importante, tenían un plan. La caza había comenzado. La ley es una línea dibujada en la arena. Para la gente honesta, es un muro de hormigón que no se cruza. Para hombres como Damián Varga, es solo una sugerencia, una línea borrosa que se puede pisar si tienes los zapatos lo suficientemente caros. Pero esa noche, doña Elena aprendió una lección fundamental: cuando el sistema te falla, cuando la justicia es una ramera que se vende al mejor postor, la única forma de encontrar la verdad es cruzar esa línea. Convertirse en delincuente para ser justa. Esa noche, Elena, la abuela que solo sabía tejer y hacer empanadas, se convirtió en ladrona. Se reunieron en una calle lateral, lejos de las luces principales, bajo la sombra de un árbol viejo que goteaba agua de lluvia. Eran un equipo improbable.
Alejandro, el periodista nervioso que revisaba los espejos retrovisores cada 10 segundos. Camila, la estudiante aterrorizada que se mordía las uñas hasta hacerse sangre. Y Valerio, un cerrajero de confianza que Alejandro había sacado de algún rincón oscuro de la ciudad. Valerio no hacía preguntas. Solo miró la dirección, escupió al suelo y dijo, 5 minutos. No más. El apartamento de Javier estaba en un edificio de los años 70, un bloque de cemento gris en la calle Los Álamos. El lugar gritaba anonimato. Perfecto para un detective privado que no quiere ser encontrado. O para un hombre muerto. Subieron las escaleras en silencio. El ascensor estaba fuera de servicio, bloqueado en el 4º piso. El olor a humedad y a guiso rancio llenaba el hueco de la escalera. Al llegar al 3er piso, puerta 18, el corazón de Elena latía con tal fuerza que temía que retumbara en el pasillo vacío. Alejandro se quedó en el descansillo, vigilando las escaleras. Sus ojos se movían inquietos de arriba a abajo. Valerio se arrodilló frente a la cerradura. Sacó un estuche de cuero con herramientas finas de metal. Elena y Camila lo observaban, conteniendo la respiración. El sonido del metal raspando contra el metal fue agónico. Clic. Un giro. Otro clic. Maldición. Valerio murmuró algo entre dientes, reajustó la ganzúa y probó de nuevo. Vamos, vamos, susurró Camila, mirando el reloj de su celular. Crack. El sonido seco del mecanismo cediendo fue música celestial. Valerio empujó la puerta. Se abrió con un gemido suave. Está hecho, dijo el cerrajero, levantándose y limpiándose las manos en el pantalón. Espero afuera. Tienen 10 minutos antes de que la vecina del cuarto baje a pasear al perro. Es un reloj suizo esa mujer. Elena y Camila entraron. Cerraron la puerta detrás de ellas, pero sin echar el cerrojo. No había tiempo. El apartamento estaba a oscuras. Las cortinas estaban corridas, bloqueando la luz de las farolas. Elena encendió la linterna de su teléfono. El haz de luz barrió la habitación. Era un caos controlado. Muebles sencillos, un sofá hundido, estanterías repletas de carpetas y libros. Había polvo. Mucho polvo. Javier no había estado aquí en días. O tal vez nunca volvería. Tú revisa el escritorio y la computadora, susurró Elena, asumiendo el mando. Yo revisaré la estantería y el armario. Buscamos una memoria USB, un disco duro, lo que sea. Se pusieron a trabajar. El silencio era pesado, solo roto por el sonido de cajones abriéndose y papeles moviéndose. Elena revisaba los libros. Javier era un lector voraz. Novelas negras, códigos penales, tratados de criminología. Sacudía cada libro, esperando que cayera algo. Nada. Revisó detrás de los marcos de las fotos. Nada. Buscó bajo el colchón del sofá. Solo monedas viejas y pelusa. 5 minutos pasaron. Nada. Dijo Camila, con voz estrangulada. El escritorio está limpio. Solo facturas y notas sin importancia. Se lo llevó. Se llevó la prueba con él y ahora está perdida. No, dijo Elena, deteniéndose en medio de la sala. Javier era listo. Sabía que lo vigilaban. Sabía que podían entrar aquí. No se llevaría la única copia encima.
La escondería donde nadie buscaría. Donde fuera demasiado obvio o demasiado aburrido. Elena cerró los ojos, tratando de pensar como él. Un detective. Un hombre metódico. Un hombre que odiaba la corrupción. Miró la estantería de nuevo. En la balda inferior, casi tocando el suelo, había una fila de archivadores viejos, de esos de cartón gris que se usan para la contabilidad doméstica. Etiquetas aburridas, impuestos 2018, seguro del coche, garantías electrodomésticos. Demasiado aburrido. Elena se agachó. Sus rodillas crujieron. Sacó la carpeta marcada como manuales de usuario. La abrió. Dentro había instrucciones de una lavadora, de un microondas, de una televisión. Pasó las páginas rápido. Y entonces, lo sintió. Un bulto. En la última página, pegado con cinta adhesiva industrial en la contraportada del manual de una licuadora, había un pequeño objeto negro. Una memoria USB. La tengo, dijo Elena, arrancando el dispositivo con manos temblorosas. En ese instante, la puerta del apartamento se abrió de golpe. No fue Alejandro quien entró. Fue una sombra. Elena y Camila se congelaron. La luz del pasillo recortó la silueta de un hombre. No era Valerio. No era Alejandro. Era un tipo ancho, con una chaqueta de cuero negra y la cabeza afeitada. Tenía esa postura inconfundible de quien ha pasado mucho tiempo en gimnasios y en peleas callejeras. El hombre dio un paso adentro, entrecerrando los ojos para acostumbrarse a la oscuridad. ¿Quién está ahí?, gruñó. Su voz era grave, peligrosa. Camila soltó un pequeño grito ahogado. El hombre giró la cabeza hacia el sonido y metió la mano dentro de su chaqueta. Iba a sacar un arma. El cerebro de Elena funcionó a una velocidad que no sabía que poseía. No podían pelear. No podían correr. Solo podían actuar. ¡Ay, Dios mío!, exclamó Elena con voz chillona y temblorosa, encendiendo la luz principal del salón de golpe. Por fin. Llevamos media hora esperando al técnico. El matón parpadeó, cegado momentáneamente por la luz y por la confusión. Sacó la mano de la chaqueta, pero no relajó la postura. ¿Qué?, preguntó, desconcertado. La fuga de agua, gritó Elena, caminando hacia él con pasos cortos y enfadados, agitando el manual de la licuadora como si fuera un arma. Le dije al casero que el techo se nos cae encima. Mire esto. ¿Usted es del seguro o es el fontanero? Porque si es el fontanero llega tarde. Se plantó frente a él. Una anciana pequeña, indignada, con un abrigo gris y gafas. El disfraz perfecto. La invisibilidad de la vejez. El hombre la miró, luego miró a Camila, que estaba pálida como un fantasma junto al escritorio. Señora, este no es su apartamento, dijo el hombre, dudando. ¿Cómo que no? Elena se hizo la sorda. 18. Calle Los Álamos número 4. Esto es el número 14, señora, dijo el hombre, bajando la guardia 1 milímetro. La confusión es el mejor aliado del engaño. ¿14? Elena abrió la boca, fingiendo horror. ¡Ay, Virgen Santa! Camila, te dije que era el bloque de al lado. Disculpe, señor, disculpe. ¡Qué vergüenza! Vámonos, niña, antes de que este buen hombre llame a la policía por allanamiento.
Elena agarró a Camila del brazo y la arrastró hacia la puerta, rozando al matón. El hombre olía a tabaco y a colonia barata. Podía sentir el calor de su cuerpo, la tensión de sus músculos. «Esperen un momento», dijo el hombre cuando ya estaban en el pasillo. Pero Elena no esperó. Empujó a Camila hacia las escaleras. «Corre», susurró. Bajaron los escalones de dos en dos. Escucharon al hombre maldecir arriba y luego el sonido de pasos pesados corriendo tras ellas. «Alejandro», gritó Camila al llegar al portal. El coche de Alejandro estaba en marcha, con la puerta trasera abierta. Valerio ya no estaba. Se habían lanzado dentro del vehículo antes de que Alejandro pudiera preguntar qué pasaba. «Arranca», gritó Elena. «Arranca ya». Alejandro pisó el acelerador. Las ruedas chirriaron sobre el asfalto mojado. El coche salió disparado justo cuando el hombre de la chaqueta de cuero salía del portal, con un teléfono en la oreja y una pistola, ahora sí visible, en la mano derecha. «Dios mío, tiene un arma», gritó Alejandro, mirando por el retrovisor. «Gira a la izquierda», ordenó Elena. «Piérdelos». Una camioneta negra, idéntica a la que había matado a Sofía, salió de un callejón transversal y se puso detrás de ellos. Las luces largas lo cegaron a través del cristal trasero. Empezó la persecución. Alejandro conocía la ciudad, pero la camioneta tenía más potencia. Rugía detrás de ellos como un depredador. Giraron por calles estrechas, saltándose semáforos en rojo. El pánico en el coche era palpable, un olor ácido y metálico. «Nos van a alcanzar», lloraba Camila. «Entra en el mercado», dijo Elena. «Por la zona de carga». Alejandro dio un volantazo brusco. El coche derrapó y entró en la zona trasera del mercado central, un laberinto de camiones de reparto y cajas apiladas. La camioneta negra tuvo que frenar para no chocar contra un contenedor de basura. Esos segundos fueron vitales. Alejandro apagó las luces y se metió por un callejón lateral, saliendo a una avenida principal llena de tráfico. Se mezclaron entre los coches, convirtiéndose en uno más en la marea de luces rojas y blancas. Nadie habló durante 10 minutos. Solo se escuchaba la respiración agitada de los tres. ¿Los perdimos?, preguntó finalmente Alejandro, con la voz temblorosa. «Creo que sí», dijo Elena, mirando hacia atrás. No había rastro de la camioneta negra. Llegaron a la redacción del periódico una hora después, tras dar 1000 vueltas para asegurarse de que nadie los seguía. Entraron en la pequeña oficina y cerraron con llave y cerrojo. Bajaron las persianas. Alejandro se sentó frente a su computadora. Sus manos temblaban tanto que le costó conectar la memoria USB. Elena se sentó en una silla, sintiendo de repente todo el peso de sus 70 años. Le dolían las piernas, le dolía el pecho, pero su mano derecha apretaba el brazo de Camila con fuerza. La pantalla del ordenador parpadeó. Una carpeta se abrió. Caso Varga. Dentro había docenas de archivos. Fotos, documentos escaneados, Excels bancarios. Y una carpeta llamada audio-evidencia. Alejandro hizo doble clic en el primer archivo. El silencio de la sala se llenó de estática y luego de voces. Voces claras, nítidas. «No me importa cómo lo hagas, Víctor. Solo soluciónalo». Esa era la voz de Damián Varga.
Arrogante, fría, arrastrando las palabras con ese tono de superioridad que da el dinero. No puedo tener un escándalo ahora. La fusión con el grupo inversor es la semana que viene. Señor, la niña está muerta. Hay testigos. Esa era la voz de Víctor Trebukov, nerviosa, sumisa. Compra a los testigos. Compra al juez. Me da igual. Gritó Varga en la grabación. Busca a algún idiota que se coma el marrón. Págale lo que pida. ¿Cuánto cuesta una vida en este país de mierda? ¿20,000? $50,000? Dal 50 y que cierren la boca. Quiero mi coche limpio y mi expediente limpio para el lunes. ¿Entendido? Sí, señor Varga. Entendido. La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto, denso como el plomo. Elena sentía que se ahogaba. Escuchar la voz del asesino, escuchar cómo ponía precio a la vida de su Sofía como si fuera ganado. $50,000. Eso valía su nieta para él. Un problema contable. Una mancha en el expediente antes de una fusión empresarial. Lo tenemos, dijo Alejandro en un susurro. Es el arma humeante. Con esto, no hay abogado en el mundo que pueda salvarlo. Es conspiración, obstrucción a la justicia, soborno, es el fin de Varga. Camila lloraba en silencio, con la cara entre las manos. Elena no lloraba. Su rostro era una máscara de piedra. ¿Cuándo lo publicamos?, preguntó Elena. Necesito redactarlo. Necesito cotejar los datos bancarios que hay en el USB con el audio para que sea irrefutable, dijo Alejandro, tecleando furiosamente. Mañana. Mañana a mediodía lanzamos la bomba. Pero entonces, el teléfono de la redacción sonó. Todos saltaron. Era tarde. Nadie llamaba a esa hora. Alejandro miró el identificador. Número oculto. No contestes, dijo Camila. Alejandro dudó, pero su instinto de periodista pudo más. Levantó el auricular y puso el altavoz. Sí. Sé que tienen la memoria, dijo una voz distorsionada, metálica. Sé que están en la redacción. Tienen 10 minutos para salir y dejar el USB en la entrada. Si no lo hacen, entraremos nosotros. Y esta vez no habrá ancianas confundidas que lo salven. Quemaremos el edificio con ustedes dentro. La línea se cortó. Alejandro palideció. Miró por la ventana, a través de las rendijas de la persiana. Hay 2 coches abajo, dijo. Están bloqueando la salida principal. ¿Saben dónde estamos?, dijo Elena. Nos rastrearon. Tal vez mi teléfono o el coche. ¿Qué hacemos? Camila estaba al borde del ataque de pánico. Tenemos que irnos. Ya. Pero no podemos ir a mi casa, ni a la tuya, dijo Alejandro, guardando la laptop y el USB en su mochila. Necesitamos un lugar donde no nos busquen. Un lugar fuera del radar. La finca, dijo Elena de repente. ¿Qué? La casa de campo de mi difunto esposo, dijo Elena. Está a 40 kilómetros, en la sierra. Es vieja, no hay cobertura de celular, no hay internet, no hay vecinos en kilómetros. Nadie sabe que aún la tengo. No he ido allí desde que murió Sofía. Es perfecto, dijo Alejandro. Si logramos salir de aquí, es el mejor escondite para preparar la publicación. ¿Pero cómo salimos?
Preguntó Camila. Están abajo. Por el techo, dijo Alejandro, señalando hacia arriba. Este edificio está conectado con el de al lado por la azotea. Bajamos por la escalera de incendios del hotel vecino y tomamos un taxi en la otra avenida. Dejamos mi coche aquí como señuelo. Elena asintió. Se ajustó el abrigo. Sus manos ya no temblaban. La adrenalina había reemplazado al miedo. Vamos, dijo ella. No hemos llegado tan lejos para morir en una oficina. Subieron a la azotea bajo la lluvia torrencial. El viento azotaba sus caras. Saltaron el pequeño muro que separaba los edificios. Elena, con 70 años, trepó con la ayuda de Alejandro y Camila. No había dolor, solo supervivencia. Abajo, en la calle, vieron cómo 3 hombres rompían la puerta de cristal de la redacción y entraban con bates y latas de gasolina. 1 minuto más y habrían estado atrapados. Escaparon en la noche, dejando atrás la ciudad y sus luces corruptas. 2 horas después, llegaban a la finca. La casa estaba fría, olía a encierro y a polvo. Pero era segura. Elena encendió una vieja estufa de leña. La luz del fuego iluminó sus rostros cansados. Estaban atrapados en medio de la nada, con la evidencia que podía derrocar a un imperio y con un ejército de mercenarios buscándolos. Esto es el laberinto, pensó Elena, mirando las llamas. Y solo hay una salida, la verdad. Alejandro abrió la laptop sobre la mesa de madera rústica. No había internet, pero podía escribir. Podía preparar el artículo que cambiaría todo. Mañana, dijo Elena, mirando por la ventana hacia la oscuridad del bosque. Mañana bajaremos al pueblo más cercano, buscaremos conexión y soltaremos la verdad. Y entonces, Damián Vargas sabrá lo que se siente al ser casado. DY la PHN 3B/4KKCHBN Audio Drama. Toye CYNHP Lencao Trao, T con KHC Tung STHT, SSPKKPHN DIN, Cho N Pientoa NHMNH. El amanecer en la finca fue frío y silencioso. Durante 2 días, el mundo exterior había seguido girando, ajeno a que en una cabaña perdida en la sierra, 3 personas sostenían una cerilla lista para incendiar un imperio. Alejandro apenas había dormido. Sus ojos estaban rojos detrás de las gafas, pero sus dedos volaban sobre el teclado, puliendo cada frase, cada dato, cada acusación. El artículo no era solo una noticia, era un acta de acusación, un grito de guerra y un obituario para Javier, el hombre que había muerto por esa verdad. A las 11 de la mañana, bajaron al pueblo más cercano, un pequeño caserío de calles empedradas. Encontraron un cibercafé destartalado, de esos donde los niños juegan videojuegos ruidosos. Alejandro conectó su laptop. La conexión era lenta, agonizante. La barra de carga avanzaba píxel a píxel. Elena miraba la pantalla, conteniendo el aliento. Camila le apretaba la mano tan fuerte que le hacía daño. 98%. 99%. Enviado. El artículo, titulado $50.000 por una vida, la caída de Damián Varga, estaba en la red. Se envió simultáneamente a 5 periódicos nacionales, a la Fiscalía General de la República en la capital y a organizaciones internacionales de derechos humanos. También se subió a redes sociales, acompañado de los archivos de audio. Y entonces, esperaron. Los primeros 10 minutos fueron de un silencio digital absoluto.
Luego, el teléfono de Alejandro vibró. Una vez. 2 veces. Y de repente, explotó. No paraba de sonar. Mensajes, notificaciones, llamadas. «Está pasando», dijo Alejandro con una sonrisa nerviosa. «Es tendencia número 1 en Twitter. Los influencers lo están compartiendo. Las radios locales ya están hablando de ello. El audio de la vergüenza, lo llaman. En la capital, a cientos de kilómetros de allí, en el piso 42 de la Torre Varga, Damián Varga estaba sirviéndose un whisky. Celebraba la inminente fusión con un grupo inversor extranjero. Se sentía un dios. Intocable. Inmortal. Su secretaria entró en el despacho sin llamar. Estaba pálida, con una tablet en la mano. «Señor Varga, tiene que ver esto». Varga frunció el ceño, molesto por la interrupción. «¿Qué pasa ahora? ¿Bajaron las acciones?» «Peor, señor. Mucho peor». La mujer encendió la televisión gigante de la pared. En el canal de noticias 24 horas, el rostro de Varga ocupaba toda la pantalla. Pero no era una foto de sus galas benéficas. Era la foto de su ficha policial, la que supuestamente había sido borrada. Y debajo, en letras rojas y urgentes, escándalo, filtran audios del magnate Varga ordenando sobornos. Y entonces, su propia voz llenó el despacho. Esa voz arrogante, grabada en secreto por su propio director financiero. «Busca a algún idiota que se coma el marrón. Págale lo que pida». ¿Cuánto cuesta una vida en este país de mierda? El vaso de whisky se resbaló de los dedos de Varga y se hizo añicos contra el suelo de mármol. El sonido del cristal roto fue el único ruido en la habitación, aparte de su propia voz incriminándose en televisión nacional. «Apaga eso», rugió Varga. «Llama a Víctor. Llama a los abogados. Que desmientan todo. Que digan que es inteligencia artificial, que es un montaje». «Llamé a Víctor, señor», susurró la secretaria, retrocediendo hacia la puerta. No contesta. Su esposa dice que salió de casa hace una hora con 2 maletas. Creo que está intentando llegar al aeropuerto. El color desapareció del rostro de Varga. Víctor Trebukov, su perro fiel, su cómplice, estaba huyendo. Y si lo atrapaban, cantaría. Cantaría para salvar su propio pellejo. El teléfono de Varga empezó a sonar. Era el presidente del grupo inversor. Luego el gobernador. Luego su esposa. Varga miró el aparato como si fuera una bomba de relojería. Abajo, en la calle, se escucharon sirenas. No 1, ni 2. 12. Varga corrió hacia el ventanal. Abajo, la entrada de su torre estaba bloqueada por furgones negros. Pero no eran de la policía local, esa a la que él invitaba a cenar. Las letras en los costados decían, Fiscalía Especial contra la Corrupción. Eran federales. Venían de la capital. A ellos no los podía comprar. En ese momento, Damián Varga, el hombre que creía ser dueño de la ciudad, entendió que su reinado había terminado. Se aflojó la corbata, que de repente le apretaba como una soga, y se dejó caer en su sillón de cuero italiano, esperando el sonido de la puerta al ser derribada. La detención fue un espectáculo. Varga salió esposado, con la chaqueta sobre la cabeza para ocultar su rostro, empujado por agentes federales armados hasta los dientes. La gente en la calle le gritaba,
le lanzaban basura. Las cámaras captaban cada segundo de su humillación. Víctor Trebukov no llegó al aeropuerto. Fue interceptado en el peaje de la autopista. Se rindió llorando, ofreciendo colaborar a cambio de protección. Durante las siguientes semanas, la maquinaria de la justicia, esa que había estado oxidada y atascada por el dinero de Varga, empezó a moverse con una velocidad aterradora, engrasada por la presión pública. El caso se reabrió. La condena de Mateo fue anulada temporalmente. El cuerpo de Javier, el detective, fue exhumado para una segunda autopsia que confirmó lo que todos sabían: asesinato. El juicio llegó 2 meses después. Fue el juicio del siglo para la región. La sala estaba abarrotada. Periodistas de todo el país, activistas, curiosos. Doña Elena se sentó en primera fila. Llevaba su mejor vestido negro y un camafeo con la foto de Sofía. A su lado estaba Camila, que ya no parecía una estudiante asustada, sino una futura abogada, tomando notas con precisión. Y Alejandro, cubriendo el evento para su periódico, que ahora era leído por millones. Cuando Varga entró en la sala, el murmullo cesó. Ya no parecía un magnate. Había perdido peso, su pelo estaba gris y descuidado. Llevaba el uniforme naranja de los presos preventivos. Buscó con la mirada a alguien que le diera apoyo, pero sus abogados, caros y distantes, ni siquiera lo miraban a los ojos. Entonces, su mirada se cruzó con la de Elena. La anciana no parpadeó. Sostuvo la mirada del asesino con una intensidad que lo obligó a bajar la cabeza. Fue la primera victoria. El fiscal, un hombre joven enviado desde la capital, fue implacable. Presentó las pruebas como un maestro constructor. Primero, las fotos de Camila. Los peritos confirmaron su autenticidad. Segundo, los registros bancarios. La ruta del dinero desde una cuenta offshore de Varga hasta la cuenta de la madre de Mateo. Tercero, el testimonio de Víctor Trebukov. El exdirector financiero, a cambio de una reducción de pena, contó todo. Cómo Varga conducía borracho, cómo atropelló a la niña, cómo ordenó limpiar el desastre. Y finalmente, el momento cumbre. El fiscal pidió reproducir el audio número 4 de la memoria USB de Javier. La sala quedó en silencio absoluto. Se escuchó de nuevo la voz de Varga, amplificada por los altavoces del tribunal. Me da igual si hay que matar al detective. Ese tipo está haciendo demasiadas preguntas. Que parezca un accidente. Un robo que salió mal. Lo que sea, pero quítamelo de encima. Un grito ahogado recorrió la sala. Esa grabación no había salido en las noticias. Era nueva. Era la prueba directa de que Varga no solo era responsable del atropello y del encubrimiento, sino también autor intelectual del asesinato de Javier. Varga se levantó de golpe, rojo de ira. Eso es mentira. Está manipulado. Es una trampa. Siéntese. Ordenó el juez golpeando el mazo. Orden en la sala. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. Javier, desde donde estuviera, acababa de dar el golpe final. Llegó el turno de Elena para testificar. Caminó hacia el estrado con pasos lentos pero firmes. Juró decir la verdad. Se sentó y miró al jurado. No vengo a pedir venganza, dijo con voz suave, que resonó en el silencio. Vengo a pedir memoria. Mi nieta Sofía tenía 14 años.
Le gustaba la música, el color rojo y los helados de vainilla. No era un daño colateral. No era un problema contable. Era una vida. Damián Varga pensó que podía comprar su muerte como quien compra un terreno. Pensó que mi silencio tenía un precio. Se equivocó. El dolor de una abuela no cotiza en bolsa, señores. Y la sangre de los inocentes siempre, siempre termina manchando las manos del culpable, por muy caros que sean sus guantes. Cuando terminó, no hubo aplausos, porque no era un teatro. Hubo un silencio respetuoso, denso, cargado de emoción. Algunos miembros del jurado se secaban las lágrimas. La deliberación duró menos de 3 horas. Un tiempo récord. El juez leyó el veredicto con voz monótona. En el caso del pueblo contra Damián Varga, el jurado lo encuentra culpable de todos los cargos: homicidio imprudente, obstrucción a la justicia, cohecho, soborno y homicidio calificado en grado de autoría intelectual contra Javier Serrano. Sentencia: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Confiscación de todos sus bienes para pagar las indemnizaciones y las multas. Vargas se desplomó en su silla. 25 años. Saldría siendo un anciano, si es que salía vivo. Su imperio había caído. Elena cerró los ojos y exhaló un aire que llevaba guardando un año. Se acabó. La pesadilla había terminado. A la salida del tribunal, las cámaras rodearon a Elena, pero ella pasó de largo, apoyada en el brazo de Camila. Solo quería ir a un lugar. Esa misma tarde, las puertas de la prisión estatal se abrieron. Pero no para recibir a Varga, que había entrado por la puerta trasera, sino para dejar salir a alguien. Mateo salió al sol de la tarde. Estaba más delgado, pálido, con la mirada de quien ha visto el infierno. Llevaba una bolsa de plástico con sus pocas pertenencias. Al otro lado de la reja no estaba su madre. Marta había fallecido 2 semanas antes, justo después de saber que el caso se revisaría. Murió en paz, sabiendo que su hijo sería libre. Quien lo esperaba era Elena. Mateo se detuvo, avergonzado. Bajó la cabeza. «Perdóneme, doña Elena», susurró. «Fui un cobarde. Acepté el dinero». «Lo hiciste por tu madre, hijo», dijo Elena, acercándose a él. «Y pagaste un precio muy alto. Ya no hay deudas entre nosotros. Estás libre. Tu nombre está limpio». Elena le tendió la mano. Mateo la tomó, llorando, y besó los nudillos de la anciana que lo había salvado. «Ahora ve», le dijo ella. «Tienes una vida que vivir. No la desperdicies». Mateo asintió, se secó las lágrimas y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. Era libre. Elena se quedó un momento mirando la prisión. Dentro de esos muros, ahora vivía el hombre que había destrozado su familia. Justicia poética. «Vamos, Elena», dijo Camila, poniendo una mano en su hombro. «Alejandro nos espera. Dice que invita a la cena. Empanadas de verdad, no las del café». Elena sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. «Sí. Vamos». Se alejaron juntas, la anciana y la joven, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de rojo y oro. No era un final de cuento de hadas. Sofía no volvería. Javier no volvería. Pero el mundo era un poco menos oscuro que ayer. Y
Y eso, pensó Elena, eso era suficiente. 2 años. 730 días. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Es un cliché, una frase hecha que la gente dice cuando no sabe qué más decir. Pero hay algo de verdad en ello. La tormenta no desaparece, simplemente aprendemos a navegar en aguas bravas hasta que el mar se cansa de golpearnos y nos permite ver el horizonte de nuevo. La vida de doña Elena no volvió a ser la misma después del juicio. ¿Cómo podría serlo? No se puede deshacer el nudo de la tragedia simplemente tirando del hilo de la justicia. Sofía seguía muerta. Su habitación seguía vacía. Pero el silencio en la casa de Elena ya no era un silencio de muerte y polvo. Era un silencio de paz. La ciudad de San Cristóbal había cambiado. El caso Varga fue un terremoto que derribó muchas estructuras podridas. El nuevo fiscal general, presionado por la opinión pública, inició una purga en el departamento de policía. Varios jueces fueron investigados. La gente, inspirada por la valentía de una abuela y un estudiante, empezó a perder el miedo. Empezaron a denunciar. Empezaron a creer que la ley podía servirles también a ellos, y no solo a los dueños de los rascacielos. Elena no se retiró a tejer calcetines. La fama no buscada le trajo una responsabilidad inesperada. Cientos de cartas llegaban a su buzón cada semana. Madres que habían perdido hijos, familias aplastadas por conductores ebrios, víctimas de negligencias médicas encubiertas por dinero. Todos buscaban consejo. Todos buscaban a la abuela de hierro, como la había bautizado la prensa. Así nació la Fundación Sofía. No era una gran corporación con oficinas de cristal. Era una casa antigua en el centro, reformada con donaciones, donde un equipo pequeño pero feroz ofrecía asesoramiento legal gratuito a quienes no podían pagarlo. Y al frente de ese equipo estaba Camila, la estudiante asustada que temblaba detrás de una puerta encadenada había desaparecido. En su lugar había una abogada recién graduada, brillante y agresiva, que entraba en los tribunales caminando como si fuera la dueña del lugar. Verla trabajar era ver a una leona defendiendo a sus cachorros. Cada caso que ganaba era un homenaje a Javier, el detective que le enseñó que la verdad vale la pena, incluso si cuesta la vida. Alejandro, el periodista, escribió un libro sobre el caso, La conspiración del silencio. Fue un bestseller. Con las ganancias, no se compró un coche deportivo. Financió la beca Javier Serrano para periodistas de investigación. Seguía escribiendo, seguía incomodando a los poderosos, pero ahora tenía a Elena como su brújula moral. Cenaban juntos todos los domingos. Él era el hijo que la vida le había devuelto de otra forma, y ella era la madre que él necesitaba. ¿Y Mateo? Mateo se fue lejos. No podía quedarse en la ciudad que lo había visto esposado. Se mudó al norte, a un pueblo costero. Trabajaba en un astillero, reparando barcos. Enviaba una carta a Elena cada mes, sin falta. En la última, había una foto. Mateo sonreía, con grasa en la cara, abrazado a una chica embarazada. Iba a ser padre. En la carta escribió, si es niña, se llamará Elena. Elena leyó esa carta sentada en el porche de su casa y lloró. Pero fueron lágrimas dulces. La vida se abría paso. La vida siempre gana, tarde o temprano. Pero Elena estaba cansada. La lucha agota. El alma también necesita vacaciones. Así que, una mañana de julio,
hizo algo que no había hecho en 20 años. Hizo una maleta. Cerró la fundación por 2 semanas, dejó a Camila al mando, quien protestó, pero aceptó a regañadientes, y tomó un tren hacia el sur. Hacia el mar. Sofía siempre quiso ver el océano. Lo habían planeado tantas veces. Cuando cumplas 15, iremos a la playa, abuela. Comeremos camarones y nadaremos hasta que se nos arruguen los dedos. No pudieron hacerlo. Pero Elena lo haría por las dos. El destino era un pequeño pueblo pesquero llamado Costa Azul. Lejos de los resorts turísticos, lejos del ruido. Alquiló una pequeña cabaña blanca con ventanas azules, encaramada en un acantilado con vistas al infinito. El primer día, simplemente se sentó en la arena. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla era hipnótico. El olor a sal y yodo le llenó los pulmones, limpiando el hollín de la ciudad y los recuerdos de los juzgados. Sacó de su bolso una pequeña urna. No eran cenizas, eran pétalos secos de los crisantemos que había guardado de la tumba de Sofía. Caminó hasta la orilla, dejando que el agua fría le mojara los pies. Abrió la urna y dejó que el viento se llevara los pétalos hacia el agua. «Aquí estás, mi niña», susurró al viento. «Aquí estamos. Este mar es tuyo». Sintió una ligereza repentina, como si le hubieran quitado una armadura de plomo que llevaba puesta desde hacía 2 años. Respiró hondo. El aire sabía a libertad. Por las tardes, Elena paseaba por el malecón. Le gustaba ver a los pescadores remendar sus redes. Le gustaba ver a los turistas reír. Se sentaba en un banco de madera, sacaba un libro y leía bajo la luz dorada del atardecer. Fue en una de esas tardes cuando lo conoció. «Disculpe, señora. Creo que se le ha caído esto». Elena levantó la vista del libro. Frente a ella había un hombre. 70 años, quizás un poco más. Alto, con el pelo blanco perfectamente peinado y una barba corta y cuidada. Vestía una camisa de lino blanca y pantalones beige. Tenía una sonrisa amable y unos ojos grises que transmitían una calma profunda. En su mano sostenía el marcapáginas de Elena, una cinta de seda roja que se había deslizado del libro. «Oh, gracias», dijo Elena, tomándolo. «Es mi favorito». «Es un buen libro», dijo el hombre, señalando la portada. Era una novela de Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos del cólera. Un clásico sobre la paciencia. «Lo he leído 3 veces», confesó Elena. «Y cada vez encuentro algo diferente». «Yo lo leo una vez al año», dijo él. «Soy Roberto, por cierto». Elena. Roberto no la reconoció. Para él, ella no era la abuela de hierro, la justiciera mediática. Era solo una mujer elegante con una mirada triste pero inteligente, sentada frente al mar. Y eso a Elena le encantó. «¿Le molestaría si me siento un momento?», preguntó Roberto. «Mis rodillas ya no son lo que eran y la caminata desde el puerto ha sido larga». «Por favor», dijo Elena, haciéndole un hueco en el banco. Se sentaron juntos, mirando cómo el sol comenzaba a descender, tiñendo el agua de naranja y violeta. «Soy arquitecto retirado», dijo Roberto después de un rato. «Diseñé edificios durante 40 años. Rascacielos, oficinas, bancos. Todo hormigón y cristal. Cuando mi esposa falleció hace 3 años, me di cuenta de que había pasado la vida construyendo jaulas para otras personas.
Así que vendí mi estudio y me vine aquí. Ahora pinto acuarelas. Son terribles, de verdad, pero me hacen feliz. Elena sonrió. Soy ama de casa. Y ahora dirijo una pequeña fundación. Eso suena importante. Lo es. Ayudamos a gente que ha perdido el rumbo. A gente que ha sido lastimada. Roberto la miró de reojo. Hubo un momento de conexión silenciosa. Él vio las cicatrices invisibles en ella, y ella vio la soledad digna en él. Dos supervivientes en la orilla del mundo. ¿Sabe, Elena?, dijo Roberto suavemente. Cuando perdí a mi mujer, pensé que mi vida había terminado. Pensé que solo me quedaba esperar el final. Pero el mar me enseñó algo. Las olas siempre vuelven. Se rompen, desaparecen, pero vuelven. La vida es insistente. Sí, asintió Elena. La vida es insistente. Y terca. Hablaron hasta que el sol se ocultó por completo. Hablaron de libros, de comida, de la estupidez de la política y de la belleza de las cosas simples. Roberto la invitó a ver sus acuarelas terribles al día siguiente. Elena aceptó. Esa noche, Elena durmió con la ventana abierta, arrullada por el mar. Soñó con Sofía. Pero en el sueño, Sofía no estaba sangrando en el asfalto. Estaba en la playa, con su vestido rojo, corriendo hacia las olas, riendo. Se giraba, saludaba a Elena con la mano y gritaba: «¡Vive, abuela! ¡Vive!». Elena despertó con una sonrisa. Los días siguientes fueron un regalo. Elena y Roberto paseaban, comían pescado fresco en los chiringuitos de la playa, compartían silencios cómodos. No era un romance adolescente, no había fuegos artificiales ni promesas eternas. Era algo más tranquilo, más maduro. Era el consuelo de encontrar a alguien que habla tu mismo idioma emocional. Era compañía. Era calidez. La última noche antes de volver a la ciudad, estaban cenando en la terraza de la cabaña de Roberto. Él había cocinado. Vino blanco, velas, el sonido del mar. Elena, dijo Roberto, dejando su copa sobre la mesa. Sé que tienes una vida en la ciudad. Una misión importante. Pero, me gustaría que supieras que aquí tienes una casa. Y un amigo. Si alguna vez necesitas escapar del ruido, si necesitas ver el mar, estaré aquí. Elena lo miró. Vio en sus ojos una esperanza tímida. Volveré, Roberto, dijo ella, y le puso la mano sobre la suya. Te lo prometo. Volveré pronto. Al día siguiente, en el tren de regreso, Elena miraba por la ventana. El paisaje cambiaba de verde y azul a gris y cemento a medida que se acercaban a la ciudad. Pero el gris ya no la asustaba. Sacó su teléfono. Tenía mensajes de Camila sobre un nuevo caso, mensajes de Alejandro sobre un artículo y un mensaje de su hijo Carlos, que poco a poco empezaba a salir de su depresión y a acercarse a ella de nuevo. Elena guardó el teléfono y sacó un espejo de su bolso. Se miró. Vio las arrugas, el pelo blanco, las manchas de la edad. Pero también vio brillo en los ojos. Vio fuerza. Recordó las palabras con las que empezó toda esta historia, aquel día en el café frente al cementerio. Pensaba que su vida se había roto para siempre. Pensaba que era el final. Pero se equivocaba. La traición duele. La pérdida desgarra. La injusticia quema.
Pero el fuego que quema también puede forjar acero. Elena Ivanovna Beletsova, ahora conocida simplemente como Doña Elena, cerró el espejo con un golpe seco. El tren entró en la estación. Las puertas se abrieron. Había trabajo que hacer. Había gente que ayudar. Había un amigo esperando junto al mar. Y había una memoria que honrar. Elena se levantó, tomó su maleta y salió al andén con la cabeza alta. No caminaba hacia el final de su historia. Caminaba hacia el principio del resto de su vida. Porque mientras haya alguien dispuesto a luchar por la verdad, la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el amor. Y el amor, como las olas del mar, siempre vuelve.